Dedicaremos este espacio al cálculo de áreas sombreadas, donde las diferentes figuras que encontraremos en su recorrido serán figuras inscritas al interior de diferentes cuadrados. Encontraremos unos cálculos en función de otros. Para ello, analizaremos 6 situaciones distintas. Comencemos con la primera de ellas. En esta ilustración, contamos con una superficie cuadrada de 12 centímetros de lado. Esta superficie, si estuviese totalmente sombreada, notaríamos que fuese de color amarillo. Sin embargo, se ha extraído de allí, o se está restando de esta superficie, la superficie de 4 círculos en total. Partamos del supuesto que los 4 círculos son congruentes o equivalentes y que cada uno de ellos tiene un radio equivalente a R. No es muy extraño pensar cuál es la relación que existe entre R y la longitud total del lado del cuadrado. Para ello, comencemos analizando la situación de la siguiente manera. Notemos cómo la longitud total L de 12 centímetros o longitud del lado del cuadrado contiene a su vez a 4 radios, 2 del primer círculo, otros 2 radios del segundo círculo, para una sumatoria total de 4 radios a lo largo del lado de este cuadrado. Es así que el radio es equivalente a una longitud de 12 dividido entre 4, para un total de 3 centímetros como distancia desde el centro de cada círculo hasta un punto extremo. El área total del cuadrado, si hubiese estado totalmente sombreado, es equivalente a lado por lado, en particular a 12 por 12 para un total de 144 unidades de área, unidades cuadradas, de manera muy particular centímetros en este caso. Busquemos el área de cada uno de los círculos que están sin sombrear. Por un teorema visto anteriormente sabemos que el área de cada círculo es equivalente a pi por radio al cuadrado. Acabamos de comprobar numéricamente que el radio tiene un valor de 3 unidades. Tomemos una calculadora y verifiquemos que 3 al cuadrado, que es equivalente a 9, una vez multiplicado por el número pi, da en forma aproximada 28.27 centímetros cuadrados. Este es el equivalente de uno solo de cada uno de los 4 círculos que conforman nuestra figura. Para calcular la parte sombreada en un color diferente, en este caso en color amarillo, bastaría con restarle al área total del cuadrado el área de los 4 círculos que tienen cada uno 28.27 centímetros cuadrados. Simplificando y realizando las respectivas operaciones, tendremos como resultado final de esta situación un área sombreada equivalente a 30.92 centímetros cuadrados. Antes de continuar con figuras inscritas al interior de cuadrados, analicemos una importante figura caracterizada a partir de un círculo. Habíamos en alguna oportunidad comentado el área del círculo, el área del sector circular. Sin embargo, hay un tercer elemento que tiene también área. Usualmente es denominado o es llamado un segmento recto o segmento circular a partir de otro. Para ello, entonces, consideremos la siguiente situación. Tenemos una circunferencia de la cual solamente encontramos una pequeña parte de ella sombreada. Identificamos el centro de la misma. Se trazan un par de segmentos radiales perpendiculares entre sí de 18 centímetros cada uno. Finalmente, se traza un segmento estableciéndose un triángulo rectángulo de catetos 18 cada uno y la hipotenusa desconocida en este momento. Nos piden calcular el área del segmento circular de 90 grados de amplitud en un círculo de 18 centímetros de radio. Estamos reconociendo entonces un nombre nuevo para este atributo, segmento circular. Recordemos que si intentásemos en alguna oportunidad calcular el área de todo el sector circular, es decir, el segmento más el respectivo triángulo, tendríamos que recurrir a un teorema que establece que el área de un sector es equivalente a pi por radio al cuadrado sobre 360 grados y multiplicado en forma adicional por el ángulo formado por el sector circular. Luego de realizar estos cálculos, obtendríamos un total de 254
92.47 centímetros cuadrados como el área equivalente a todo el sector circular. Sin embargo, nuestra figura permite reconocer fácilmente que no es esa el área que necesitamos calcular, sino que además debemos calcular el área del triángulo rectángulo para restarla a fin de obtener el segmento circular. El triángulo tiene unas medidas especificadas en nuestra figura de 18 centímetros por cada uno de los lados. Podríamos llamarlo un triángulo rectángulo isósceles. Sin embargo, al utilizar la fórmula para calcular su área, tenemos de nuevo el semiproducto de la base por la altura, para un equivalente de 162 centímetros cuadrados. Es así que tenemos todos los elementos listos para buscar la gran diferencia. De esta manera, el área del sector circular, 254.47 centímetros cuadrados menos 162 centímetros cuadrados, que corresponde al área del triángulo, nos da un equivalente del área del segmento circular de 92.47 centímetros cuadrados. Hasta el momento hemos resuelto dos situaciones geométricas en la cual el cálculo del área sombreada ha estado relacionada, en la primera de las situaciones, con un cuadrado y 4 círculos inscritos al interior de él y relacionados en forma tangente uno con otro. En la segunda situación, reconocimos el concepto de segmento circular asociado al de sector circular y al de un triángulo rectángulo formado. En las siguientes situaciones calcularemos áreas sombreadas, donde partiríamos todo el tiempo de una misma situación en común. Se trata de un cuadrado. Al interior de este encontraremos diferentes trazos circulares y cómo estos a su vez determinarán diferentes porciones. Notemos la situación A, B, C y D como las situaciones a estudiar. Supongamos que todo el tiempo los cuadrados son equivalentes entre sí y como gran hipótesis la longitud de cada uno de los lados del cuadrado es 12 metros. Que una vez elevada al cuadrado nos arroja un total de 144 metros cuadrados como el área o superficie total para cada uno de estos 4 cuadrados en cuestión. Analicemos entonces una a una estas situaciones con el ánimo de calcular numéricamente la parte sombreada. En la primera situación encontraremos cómo la longitud del lado es equivalente a 12 metros, mientras que si esta longitud la dividimos a su mitad, podríamos establecer el radio del sector circular 1, 2, 3 y 4. Cada uno de estos sectores circulares tendrán el mismo ángulo formado de 90 grados en las esquinas o vértices del cuadrado, pero lo más importante, tendrán el mismo radio. El área de cada uno de estos 4 sectores es equivalente a 1/4 de pi por r al cuadrado. Es decir, estamos afirmando que cada sector circular es exactamente 1/4 parte de un círculo completamente formado. El radio es 6 unidades. Una vez sustituido y efectuada la operación, obtenemos un resultado aproximado de 113.1 cuartos metros cuadrados como el área de cada sector circular. Ahora bien, tendremos que multiplicarlo por 4 para restarlo del área total del cuadrado. De esta manera encontramos que la parte sombreada, como punto de partida, sería 144 metros cuadrados para el área total del cuadrado, menos 4 veces cada uno de los sectores circulares, razón por la cual podríamos simplificar el 4 con el 4 y obtener un resultado de 30.9 metros cuadrados en esta primera situación. Ahora, en la segunda que nos presentan, encontramos un cuadrado con características similares, solo que 2 sectores circulares cuyo radio es desconocido. Vamos a intentar con ayuda del cálculo de la diagonal de este cuadrado determinar el valor exacto para cada uno de los radios de los 2 sectores circulares, y lo lograremos empleando el teorema de Pitágoras. Si observamos en detalle, al trazar esta diagonal formamos 2 triángulos rectángulos, uno por encima y otro por debajo de la diagonal trazada. La diagonal haría las veces de hipotenusa. Su cálculo está supeditado a realizar la raíz cuadrada de cateto al cuadrado
más cateto al cuadrado. Aproximamos este resultado y encontraremos que la diagonal en forma aritmética tiene un equivalente de 16.97 metros. Establecíamos que esta diagonal permite incluir al radio del primer sector, así también como al radio del segundo sector. Si establecemos la división entre 2, podremos encontrar que el radio de cada sector circular es equivalente a 8.49 metros. Finalmente, el área de estos sectores podría establecerse de la siguiente manera. Pi por radio al cuadrado cuartos. Si pensamos por qué la expresión cuartos, es porque hay 4 sectores circulares. 1, 2, 3 y 4. Y esos 4 sectores circulares se parecerían mucho a una circunferencia completa. El área de ese sector circular es equivalente entonces a 56.61 metros cuadrados. Queda compromiso para cada uno de nosotros que realicemos la resta o la diferencia. Recordemos que para finalizar nuestro ejercicio tendríamos que establecer el área total de 144, restarle esta área no sombreada y producir el resultado de la parte sombreada. En la parte final de esta situación, veamos cómo en los 2 cuadrados siguientes podemos repetir ciertas acciones de diferencia o de resta entre los 144 metros cuadrados que nos han dado como hipótesis y los siguientes trazos. En la situación 3, encontramos 2 medios círculos trazados. Primer medio círculo y segundo medio círculo. Pensemos en encontrar el área de cada uno de ellos. El área de medio círculo es equivalente a pi por radio al cuadrado, donde el radio lo habríamos establecido desde el hecho de pensar que si el largo del cuadrado es 12 metros, entonces exactamente la mitad será equivalente a 6. De allí que obtenemos este valor. Al realizar la operación de multiplicación y dividir entre 2, habremos aproximado el área de cada uno de estos 2 medios círculos, con un equivalente de 113.1 medios metros cuadrados. Ahora, la parte sombreada de color verde en esta figura sería equivalente a considerar el área total del cuadrado, que son 144 metros cuadrados, menos los 2 medios círculos que están sin sombrear en la figura. De esta forma, encontramos que 144 menos 2 veces 113.1 medios hace que se simplifique el 2 que multiplica estos medios y nos quede únicamente 113.1. Una vez realizada la diferencia o resta entre dichas cantidades, encontramos que el área sombreada es equivalente a 30.9 metros cuadrados. Ahora bien, en la última situación, donde encontramos un área sombreada de forma contraria a las anteriores, consideremos las situaciones presentes. 12 metros de longitud del cuadrado, 12 metros de longitud del cuadrado. Voy a delimitar en este momento con color rojo un sector circular muy importante, la parte curva que estoy señalando y los respectivos lados del cuadrado. Todo este sector circular, si estuviese completamente sombreado, sería un sector circular equivalente a 1/4 de un círculo, cuya área sería de la siguiente manera su cálculo. Pi por radio, que es 12 unidades, es decir, la longitud del lado del cuadrado, al cuadrado, sobre 4, ya que queremos pensar solamente en un sector circular equivalente a 1/4 parte de un círculo. Esta medida corresponde a 113.1 metros cuadrados. Notemos dónde he colocado las marcas especiales A y B, solamente con la intención de mencionar que ambas áreas sombreadas de color verde son equivalentes entre sí. Supongamos que fuéramos a encontrar una de ellas, así por ejemplo, que únicamente fuéramos a encontrar el área sombreada A. En ese caso, lo que haríamos sería tomar 144 unidades, que es el gran total de todo el área sombreada, y a continuación le restaríamos el área del sector circular. Dijimos hace unos instantes que este sector circular,
o cuarto de círculo tiene como área 113.1 metros cuadrados. Es así que a todo el cuadrado que estoy señalando en este momento le restamos el área del respectivo sector circular, nos dará como resultante 30.9 metros cuadrados, es decir, el área de, por ejemplo, la parte A. Como son dos las partes sombreadas, simplemente nos restaría multiplicar por el factor 2 y concluir de esta manera con que el área sombreada tiene un equivalente total de 61.8 metros cuadrados.